En busca de hondureños resilientes, historias de éxito, de hombres y mujeres emprendedores. Un saludo y bienvenidos nuevamente a Conexión dentro de la página Periodistas HN. Hoy contaremos con la presencia de un buen amigo, de un ex compañero de labores, allá por los años 90, finalizando los años 90, donde compartimos experiencias en un medio de comunicación y que ahora está pues lanzándose a la arena política. Ya conoceremos de quién se trata. Haremos una conexión en vivo en este momento hasta Tegucigalpa. Ya estamos haciendo los ajustes pertinentes para llevarles a ustedes esta entrevista con nuestro particular amigo Helsing Antonio Bonilla, que se desempeña actualmente en un medio de comunicación en lo que es TEN, Canal 10, y que ahora, pues, como les comenté, se está yendo a la arena política en un movimiento que ya nos contará él más detalladamente. Hacemos un contacto en vivo en este momento con nuestro compañero Helsing Antonio Bonilla hasta Tegucigalpa. Bien, pues ya contamos con la presencia de Helsing Bonilla, esta conexión que hemos hecho hasta Tegucigalpa. Él nos contará básicamente qué es lo que está haciendo y qué es lo que ha hecho en este tiempo que ha sido como comunicador social. Cuéntanos, Helsing, vamos a hacer un pequeño recordatorio cuando tú y yo nos conocimos allá por el final de los 90, 97, 98, cuando hacíamos una sección muy importante, lo que llamábamos los barrios y colonias. Tú conoces la necesidad de la gente, digamos, proyectos que han quedado inconclusos. ¿Qué recuerdas de aquel entonces cuando compartíamos experiencias de este sentido? Bienvenido a Conexión. Gracias, Roberto Lagos, y a todos los televidentes allá en la madre patria España y en cualquier parte del mundo. Bueno, Tegucigalpa es totalmente diferente en los años de los 90 o a finales de los 90 a lo que es hoy en esta década del 2000 al 2020. Tegucigalpa ha cambiado significativamente, Roberto. En primer lugar, el crecimiento demográfico de Tegucigalpa es increíble. En aquel entonces, cuando tú y yo hacíamos la sección de barrios y colonias, Tegucigalpa contaba con 1,000 barrios y colonias y una población, creo que menos de 1 millón de habitantes. Hoy Tegucigalpa tiene una población de más o menos 1.800.000 a 2 millones de habitantes y con más de 1.500 barrios y colonias. Un crecimiento impresionante. La gente en busca de cambio de vida ha venido a Tegucigalpa y Comayagüela, que es la capital de Honduras, buscando oportunidades, pero creo que ha habido un crecimiento bastante desordenado en Tegucigalpa. Cuando salíamos tú y yo a hacer barrios y colonias, ¿te acuerdas que era entre las 2 de la tarde y 5 de la tarde? Que empezabas a dar tus pasos como camarógrafo, Roberto. Así es. Y me acuerdo que estabas, en ese tiempo como que lograste casarte por ahí, y luego tener un hijo, sí. Y conocí a tu hijo, conocí a tu esposa. Y no era tan difícil como ahora. Se iban escaseando las oportunidades poco a poco para jóvenes como vos, en este caso, que buscaban estudiar la carrera de periodismo. Uno que ya estaba establecido quizás era un poco más fácil, pero personas como vos que tuvieron que emigrar del país para buscar una oportunidad. Y el país se ha venido, o la capital, mejor dicho, o el país entero se ha venido perdiendo ese recurso humano joven tan valioso en el país. Primero por la gente que sale del país a buscar oportunidades, porque si tú recuerdas, en este país nuestro, las becas, las oportunidades de estudio, Roberto, sí, no se dan para la gente, no se dan para la gente como vos y yo, que venimos de familias de bajos recursos económicos, con sueños, con anhelos. Se dan para los hijos de los altos funcionarios, para los grandes empresarios. De hecho, todavía incluso seguimos viviendo esta situación que es terrible. Los hijos de altos funcionarios en las universidades de Estados Unidos con becas del país, proporcionadas por el mismo Estado, están allá en Taiwán o están en otras partes. Por ejemplo, el caso de España, que otorga muchas becas como JICA, la Unión Europea. Esas becas no llegan a la gente pobre como nosotros, a la gente que lucha. Llegan a la gente que están en una posición de gobierno. No es malo, pero debería ser compartido, por lo menos eso creo. Porque el recurso más valioso de un país es su gente, y mientras no eduquemos a la gente, mientras no le enseñemos a la gente y le brindemos oportunidades
que les permitan crecer, Honduras va a seguir siendo la misma, Roberto. Porque los mismos pobres, los pobres que conociste hace 24 años en este país, pues te cuento, siguen siendo lo mismo, no han salido. Sin duda alguna, me imagino que sí. Y ya que, bueno, hemos entrado ya al tema de la política, sabemos que aspiras a una candidatura para diputado. ¿Por qué? Bueno, la pregunta más que por qué es para qué. Porque preguntar por qué, Roberto, mucha gente entra por un por qué a la política. Yo le he preguntado a Dios, ¿para qué tengo que meterme en política? Roberto, tú me has conocido durante mucho tiempo y nunca me vistes con una bandera de ningún partido político. No. Y siempre fui alguien que mantuve una posición creyendo que las personas son más importantes que los colores políticos. Porque en Honduras es muy remarcado, como en casi en todos los países del mundo, pero en Honduras se marca mucho el color y se hace de generaciones sin importar lo que pasa o lo que ocurre con un partido político que esté en el poder. Yo no he pensado de esa manera. Roberto, este es un de repente de parte de Dios en mi vida. No tenía idea, ni tampoco pensaba que yo algún día iba a entrar en política. Roberto, pero también entiendo que el país necesita y urge de personas ecuánimes, de personas que piensen en Honduras, no en sus propios beneficios. Y estar criticando o estar señalando desde afuera, sin meterse, creo que no es una postura correcta para un hombre o para una mujer o para un ciudadano que ama este país. Yo amo Honduras, Roberto. Esta es mi tierra, Roberto. Yo soy hombre de tierra adentro. Y tú más que nadie me conoces. Somos hombres de maíz, de frijoles, gente que hemos buscado superarnos. Y hemos conocido a este país los 298 municipios. Hemos conocido de norte a sur, de este a oeste. Quizá tú no te des cuenta, pero después de la sección de barrios y colonias que conocimos, Tegucigalpa y Comayagüela, estuve direccionando estoy direccionando una ayuda social por parte de la empresa donde yo trabajo, que es Canal 10, que se llama Done un Aula, Roberto. Sí, claro. Done un Aula es una sección que dona aulas y pupitres a las escuelas del sistema educativo público nacional, que déjame decirte que siguen siendo las mismas 23,000 escuelas desde cuando vos estabas aquí, en el año 98, 2000, por aquí en Honduras. Y el problema de infraestructura escolar en el país ha sido terrible y me ha tocado visitar escuela por escuela, Roberto. Así como lo escuchas. Conocer a los alumnos, como yo cuando era un niño en el pueblo en una escuela pública, y ver las condiciones de ellos es terrible. Nadie aprende sentado en una silla donde los clavos son los que salen, donde el maestro no tiene pizarra, donde el maestro no tiene tiza, donde el maestro tiene que bolsearse para llevarle comida a un niño que desfallece o que no puede aprender en un aula de clases porque se vino sin desayunar, porque su papá y su mamá no tienen trabajo y dependen del huevo, de la gallina que está a punto de ponerlo pero que no lo pone porque tiene que ir porque también corre el riesgo de que la gallina desaparezca, porque esperar un huevo es más fácil comerse la gallina, ¿no? Claro. Y todo ese tipo de cosas. Conocí este país, lo he conocido casi más de las 3,000 aldeas que tiene Honduras, casi he conocido unas 2,000 aldeas. Y viendo la necesidad y viendo que Honduras necesita de alguien que lo conozca de norte a sur y de este a oeste, Dios me motivó y me dio esta oportunidad, la cual yo no esperaba, pero que se ha dado, Roberto. E insisto en esto. Los hondureños no podemos seguir procrastinando, es decir, postergando. Es decir, no podemos seguir sacrificando lo importante en el altar de la urgencia, Roberto. Honduras no puede esperar más, porque los políticos nuestros se aprovechan de la urgencia, de la necesidad, y nos han llevado a que lo urgente es más importante, y no es así, Roberto. Lo importante es lo importante, lo de hoy. Porque, ¿qué es más importante, Roberto? ¿Respirar o comer? Respirar. Entonces Honduras necesita un oxígeno nuevo. Y decidimos entrar en esto con muchos temores, te lo voy a decir, porque el que se mete a política aquí
es señalado, Roberto, de corrupto, que tiene un estereotipo de que se mete a política por aprovecharse del Estado. Nosotros en este caso no, Roberto. Bajo ese contexto, Helsing, que mencionas y esa experiencia que hemos compartido juntos, ¿crees tú que ya es tiempo que haya un cambio total en nuestro país? Yo creo que el cambio debe de surgir primero en el corazón y en la mente de cada hondureño, Roberto. Honduras no va a cambiar, Roberto. Tus hijos no van a cambiar si tú no cambias. Roberto, necesitamos tener un cambio intrínseco en nuestro corazón. Si Dios no es primero en tu vida, Roberto, ¿qué puede ser primero? Si tú no tienes un afecto especial para Dios que se convierta en el ser único en tu vida, ¿qué le puedes dar a Honduras? Porque nadie puede dar lo que no tiene, Roberto. Yo entiendo que tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que tener temor santo a Dios. De lo contrario, meterse a política sin tener temor a Dios es volver a lo mismo, es estar haciendo lo mismo. Tiene que haber un temor de un ciudadano hacia Dios para que cuando ostente cargos importantes en el país o sea un profesional destacado, no piense primero en aprovecharse, sino en servir. ¿Qué es lo que hacíamos en barrios y colonias, Roberto? Ir por las necesidades de la gente, buscar a un funcionario público que le ayude. ¿Te acuerdas? Los problemas eran de agua, eran de seguridad, claro, eran de un poste de energía eléctrica que estaba a punto de caerse, era de cortes de energía, era de una escuela que estaba a punto de venirse abajo, de pupitres, de falta de una biblioteca, de falta de servicios de salud, de educación. Eso era barrios y colonias, ¿te acuerdas? Y eso me enseñó a mí que si yo no pienso en el otro, el problema del otro, Roberto, también es problema mío. En este país no podemos desconocer que mi problema es el único problema. El problema de mi vecino también es mi problema, porque si afecta a mi vecino, afecta a mi comunidad. Y tenemos que pelear por eso. No es posible que en un país nuestro tan rico, tan bello, Roberto, como tú lo conoces, un país que ha sido saqueado, Roberto, y todavía sigue siendo noble, siga en pie. Yo entiendo que hay hondureños resilientes que se paran ante la adversidad. Yo soy uno de ellos, tú sos uno de ellos. Buscas a hondureños resilientes en España. Hombres y jóvenes, hombres, mujeres y jóvenes emprendedores. Eso mismo que tú haces es lo que yo hago aquí ahora. Es tan común, Roberto, encontrarse un ingeniero civil, un ingeniero agrónomo, encontrarse un abogado, un periodista, Roberto, que no tiene oportunidad con un título universitario. Y lo único que le queda, Roberto, es emprender un negocio. Sí es bueno, pero se formó para desarrollar al país, pero se ve en la penosa necesidad de hacer algo por lo cual no se preparó. Ahora, ese hombre pone una pulpería, pone un supermercado, pone una venta de pollos, hace pizza y luego continúa buscando encontrar una oportunidad que le permita ejercer lo que un día él estudió y se esforzó, porque tú más que nadie sabes qué tan difícil es ir a una universidad pública en este país ahora, porque todo está caro. Es cierto, la educación pública todavía no sigue siendo privatizada, no está siendo privatizada, pero pareciera que sí, Roberto. Sí, es cierto lo que tú dices, Helsing. Mira, y nosotros en Conexión destacamos la labor de los hondureños, tanto aquí en España como en cualquier parte del mundo. Y hemos visto pues la labor que tú haces con estos emprendedores que, como dices, tú luchan día a día por salir adelante. Si tú llegas a ser, digamos, ya diputado, ¿cuál sería tu apoyo hacia ese sector? Roberto, soy un emprendedor también, creo que tú me conoces. Cuando tú estabas aquí, en la familia había una empresa de transporte, ¿te acuerdas? Así es, claro. Pues nosotros ya dejamos de estar en esa empresa familiar, la continúa mi familia, junto a mi esposa y mis hijos. Una mujer soñadora, una mujer que me impulsa, una mujer que está allí para fortalecernos, para animarlos. Y no solo para animarnos, sino también para meterse la mano al bolsillo y decir aquí hay. Y lo he hecho día con día. También somos emprendedores, Roberto. Tenemos una empresa de seguridad tecnológica aquí en Honduras. Sí. Y tenemos otra empresa que también tiene que ver con venta y mantenimiento y reparación de aire acondicionados para empresas.
Roberto, yo todavía sigo trabajando en la empresa y tengo gente con la que trabajamos, con la que trabaja con nosotros. No es fácil, Roberto. Si para mí, que tengo la oportunidad de tener mucha comunicación con tanta gente en este país, es tan costoso, no digamos para aquel que no conoce a nadie. Y pensando en eso, Roberto, hemos iniciado una sección que se llama En busca de hondureños resilientes, historias de éxitos de jóvenes, de hombres y mujeres emprendedores. ¿Qué hacemos? Los promocionamos, Roberto. En el canal, gracias a Dios, a nuestro director, a don Rodrigo Huón Arévalo, y a su hijo Rodrigo Javier Huón, pues nos ha permitido que estas historias que nosotros hacemos las presentemos ante el canal y que puedan salir a nivel nacional y a nivel internacional, y que estos puedan decir: me puede encontrar en Facebook, en Instagram, me puede encontrar en este teléfono, en WhatsApp, y promocionar sus productos sin cobrar un tan solo 5, solamente buscando cómo ayudarles, porque yo también soñé con eso, que alguien me ayudara. Claro. Y no ha sido fácil, no lo encontré. Pero si estoy aquí, entiendo la necesidad de los que están emprendiendo en medio de una crisis, de una pandemia, de 2 huracanes que acabaron con la infraestructura del país y con la economía del país, y que estos hombres y estas mujeres y estos jóvenes se paran con hidalguía, aún viendo la difícil situación económica y de salud que vivimos y educativa, deciden emprender e invertir lo único que tienen, lo menos que yo puedo hacer como un hondureño que también lucha y que sobrevive en este país, es apoyarlo, Roberto. Y los estamos sacando a diario, Roberto. Sacamos a jóvenes que son mecánicos, que tienen talleres de mecánica, sacamos a mujeres que son madres solteras o que son jóvenes que tienen un salón de belleza, sacamos a una ingeniera que se graduó hace 3 años y que todavía no encuentra trabajo y que ha tenido que poner un restaurante o una venta de pupusas en la calle. Sacamos a un muchacho que durante la pandemia el lugar donde trabajaba, donde hacía pizzas, cerró y lo único que sabía hacer era pizzas, y tiene 2 hijos y una mujer embarazada y que tiene que pagar casa, agua, energía. Entonces lo encontramos haciendo pizzas y lo promocionamos. Me contaba justamente el muchacho, uno de ellos, de que antes de que lo encontráramos vendía 15 pizzas, hoy vende 50, 80 y da trabajo a 3 personas. Esos son los hondureños resilientes. Y el lema al final de todo esto es: Honduras vale la pena, Roberto. Honduras vale la pena. Hagamos las cosas diferentes. Hacer las cosas diferentes, Roberto, es no seguir insistiendo en lo mismo. Es tratar de cambiar desde lo más adentro, creyendo que Dios es capaz de hacer en mí muchas cosas, si yo se lo permito, para poder plasmarlo en los demás y decirles: ¿sabes qué? Si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer con usted. De eso se trata, buscando hondureños resilientes, historias de éxito de jóvenes emprendedores. Vale la pena Honduras, hagamos las cosas diferentes. Y eso es lo que quiero hacer por mi país. Eso, Helsing, lo que tú me dices, no es un eslogan político, sino más bien es un proyecto que piensas hacer. No es ningún eslogan político, jamás lo sería. ¿Sabes qué, Roberto? Yo sueño con una Honduras diferente. Roberto, soy padre de 2 hijos. Y mis hijos tienen 20 y 18 años. Ellos, Roberto, lo que menos esperan es tener un jefe. Ellos quieren ser sus propios jefes. Es decir, invertir en este país y generar empleo. Pero antes, Roberto, siempre están soñando. Mi muchacha dice: yo quiero estudiar, y está buscando una beca allá en Taipei, en una universidad en Taipei, está buscando una en España, está buscando en Sydney, y el otro muchacho está buscando en Estados Unidos, porque entiende que las oportunidades aquí son escasas, pocos las tienen, y dicen ellos: yo quiero venir un día a mi país con una mentalidad diferente. Es cierto, Roberto, tú sabes la diferencia cuando saliste de Tegucigalpa y llegaste a Madrid, cómo se marca la diferencia. Aquí en este país nuestro, Roberto, todo, pero todo está por hacer. Y la única manera que puedes contribuir a tu país, Roberto, es de una plataforma política. Yo lo que quiero es ver jóvenes con oportunidades, jóvenes emprendedores. Yo lo que quiero es ver niños en escuelas sentados en pupitres,
que garanticen que este niño pueda recibir educación. Roberto, yo no voy a olvidar el día que me senté en la escuela Francisco Morazán, allá en Caridad, departamento de Valle, cuando hice el primer grado, que lo primero que le hice al pantalón de mi uniforme fue un hoyo, porque tenía un clavo de afuera. Así es. No aprendí primero las letras vocales, el abecedario. Lo único que pude ver fue que había un hoyo en mi pantalón y que seguramente me iban a castigar por eso. Considero que eso no puede seguir en el país, Roberto. Honduras se merece mejor suerte. Este país es hermoso y es bello. Y si yo puedo servir a mi país desde otra plataforma, como periodista lo he hecho, donando aulas, llevando pupitres, bibliotecas, haciendo barrios y colonias. Y si hoy puedo hacerlo desde otro ámbito, desde otro nivel, más directo para llegar a la población, tratando de seguir siendo honesto, honrado, sincero, sin prometerle nada a nadie, solo esperando que el día que se me dé la oportunidad, poderlo hacer primero para Dios, porque te cuento algo, Roberto, vos y yo y todos los que nos ven, estaremos frente a Dios un día para dos cosas, para bien o para mal. Lo que hagas aquí, el que te dio la oportunidad, que es Dios, ese te lo va a reclamar. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y yo quiero que un día Dios me diga, ¿sabes qué? Bienvenido, buen siervo y fiel. Pasa, porque hiciste lo que tenías que haber hecho en tu país. Y yo creo que Honduras es de todos. Y Honduras solo nosotros la podemos hacer crecer. Sabemos que sí, Helsi, y bueno, agradecemos tus palabras. Sabemos que son 128 diputados y sus suplentes. ¿Serás tú uno de los 128 diputados o serás uno de los 128? Quiero ser uno, Roberto. Yo no quiero ser del montón. Y mi compromiso ante todo, Roberto, es con Dios. Mi compromiso es con Dios, Roberto, es con la gente. Roberto, estamos tan cansados de políticos que aparentan hacer cosas buenas que al final son malas. Y yo no quiero llegar a un congreso a hacer cosas que aparentan ser buenas que al final son malas. Total, yo te dije anteriormente, un día voy a estar frente a Dios para bien o para mal. O voy al cielo o voy al infierno. Solo hay dos caminos. Y yo decido ahora qué camino caminar. Anoche leía algo y me llamaba poderosamente la atención. Y dice este escritor, si cuando llegas a tu edad adulta no tienes nada cosechado, es porque no sembraste nada en tu vida. Yo quiero cosechar algo, Roberto. Así es. Del actual Congreso, Helsi, ¿cuál es tu opinión? Roberto, desde que te fuiste estoy cubriendo justamente el Congreso Nacional de la República, ya casi 20 años. Entiendo que de ahí se puede hacer mucho, y no es que estoy buscando una diputación porque se me quema la miel, porque yo cubro el área del Congreso como periodista. No, es porque miro mucha injusticia. Hay una desigualdad terrible. Es doloroso poder comunicar muchas veces cosas que solo afectan al pueblo hondureño. Roberto, lo que hemos vivido con Invest H, con Inversiones Estratégicas de Honduras en este país, es escalofriante, es bochornoso, es vergonzoso. El Congreso le otorga a Invest más de 1.500 millones de lempiras. Y su director, que hoy está siendo acusado, hace contratos con una compañía turca sin firmar ningún documento, solo con un intermediario, Axel López, allá en Orlando, Florida. Así es. Roberto, los benditos hospitales, hasta la semana pasada entró a funcionar uno de ellos, los hospitales móviles. Tenemos 9 meses, 10 o 11 meses de la pandemia. Y el primer hospital que se puso en Villanueva Cortés, Roberto, se inundó. No les sirvió a nadie. Y el segundo hospital que se estaba instalando, Roberto, tenía 51 situaciones o problemas que presentaba. Hospitales usados. Roberto, ¿cómo es posible que un funcionario de la talla de un director de Invest pueda entregar 1.500 millones de lempiras sin firmar un tan solo contrato?
un contrato de hermandad. Es imposible en un mundo como el que vivimos, Roberto. La mayor parte de la gente se quiere aprovechar. Y los hospitales móviles hay todavía, de los 7, todavía hay 2 en Puerto Cortés, sí, que el Ministerio Público no los deja salir porque encuentra una serie de irregularidades. ¿Qué te puedo contar? Así un sinfín de leyes terribles que se aprueban en el Congreso Nacional. Una partida presupuestaria en el Congreso Nacional que todavía no sabemos de cuánto es y que no sabemos para qué se usa. Ya que estamos en ese punto. Quizás sabemos. Sí, no, dime, Helsing. O quizás sabemos, Roberto, pero nadie se atreve a decir yo voy a pararme por mi país. En este país hay gente buena, Roberto, estás tú. Hay miles de hondureños en España, en Estados Unidos, allá en Taiwán, en Alemania, que son buenos hondureños que se fueron por falta de una oportunidad. Hombres y mujeres que daban la vida por este país por poco. Y viendo cómo se pierden los recursos del Estado, viendo cómo se roban, digo yo, alguien tiene que entrar. Claro. Y yo creo que no solo se trata de que yo esté participando, aquí hay gente maravillosa en este país, pero pues ¿sabes por qué no se mete? Porque siempre el corrupto lo señala de corrupto al bueno. Y yo entiendo que al diablo no le puedes decir hipócrita porque ese es su ADN. Y de los hondureños buenos que amamos a Honduras, creo que debemos de meternos, porque la única forma de poder cambiar muchas cosas en este país, la única plataforma que tenemos es quizás la política. La política no es mala, Roberto. Mala es quienes la han ejecutado. Pero yo creo que van a aparecer hombres y mujeres buenos que aman esta tierra, que tienen un afecto. Porque te cuento una cosa, tu afecto por Honduras determina tu efecto en esta tierra. Si tu afecto es hacer riqueza, tu efecto será hacer riqueza. Pero si tu afecto es servir y amar a Honduras, tu efecto va a ser servir a los demás. Sí, mira, pues ya que tocas ese punto y que estamos hablando de los diputados, tú que has estado por más de 20 años cubriendo el Poder Judicial y también en lo que es el Congreso del Poder Legislativo, has estado del lado, digamos, de la crítica, de siempre sacar, destacar lo bueno y también lo malo, ¿no? Sacarlo a la luz pública. Ahora que si logras estar de diputado, para que eso no llegue a pasar, ¿qué tienes que hacer tú para que esto no se vuelva a repetir? Mira, Roberto, yo creo que hay que tener convicciones y principios claros. Durante 35 años conozco del Señor y yo le he preguntado al Señor, ¿para qué estoy entrando en esto? Tanto así que ha surgido una cosa, otra cosa, y a principios nos queríamos salir de esto porque no era como un sueño, una cosa, pero entendemos que Honduras necesita de hombres y mujeres comprometidos con Dios. Y ha sido tanto el mover y la aceptación de la gente, Roberto, y la gente dice, queremos caras nuevas, queremos caras que tengan temor a Dios, queremos caras diferentes. Y tantos que me dicen, Helsing, usted ha donado más o menos con el canal unas 2,000 aulas, más de 59,000 pupitres en las escuelas públicas del país. Lo conocemos, ¿por qué no lo hace? Métase, lo vamos a apoyar. Entiendo que la política requiere de recursos, entiendo que la política requiere de principios, entiendo que la política requiere de estar claro y entender que los que no quieren un cambio y que aparecen como los salvadores del país son los que más te van a criticar. Así es. Yo estoy decidido a no responder al necio como él quiere que le respondan. Estoy decidido a arrodillarme, a postrarme y a escuchar la voz de Dios que Dios quiere. Tampoco me la voy a tirar de redentor, no. Solo quiero hacer algo de lo que Dios me mande a hacer. Porque entiendo que todo el conjunto, el conglomerado hondureños que aman este país, todos pueden aportar algo. Tú desde España puedes aportar algo y de hecho lo estás haciendo, reconociendo la valía de los hondureños allá en España, en la madre patria España, en cualquier parte del mundo, de generar riqueza,
de generar oportunidades. Hay miles de hondureños que son valiosos, que quizás hoy están allá, pero que aquí hubieran generado cualquier cantidad de riqueza que hoy necesitamos. Así es. Quiero marcar un punto, Roberto, y quiero que lo tomes muy en consideración. Soy un hombre de familia, soy un hombre temeroso de Dios, soy un hombre con principios, y hasta hoy he podido vivir honesta y honradamente con lo que Dios me ha permitido tener, con el trabajo que tengo profesionalmente hablando como periodista y con las empresas que Dios nos ha permitido. Yo quiero servir a mi Honduras. De eso no tenemos ninguna duda, Helsi. ¿Y crees tú que debería Honduras tener una nueva constitución o revisarse la actual? Yo no creo que necesitemos un cambio de una carta magna, Roberto. El cambio comienza aquí. Y comienza aquí. Sí tienen que haber algunas modificaciones de algunas cosas, Roberto, pero con una carta magna nueva, con una constitución nueva, con un pueblo con el mismo pensamiento, con el mismo accionar y con el mismo actuar, de nada sirve. Yo recuerdo un versículo bíblico, Roberto, que no sé si te lo puedo mencionar. Claro. Juan 5:39. Jesús llega y les dice: ustedes creen que la Biblia es la que salva. Ustedes enseñan que la Biblia, yo soy el principio y el fin, y ustedes están correctos en eso. Pero mira, parece un halago, pero luego viene Jesús y le dice: pero ustedes están lejos del Creador, de lo que hoy ustedes le enseñan al pueblo. Eso mismo pasa en Honduras, Roberto. Nos enseñan la Constitución, nos dicen todos los capítulos de la Constitución, los artículos habidos y por haber, Roberto, pero de boca. Así es. Pero no de hecho. ¿Y sabes cómo se llama eso? Hipocresía, religiosidad. Eso es ser lo más hipócrita que se pueda mencionar. Jesús les dijo: ustedes enseñan la Biblia, Juan 5:39, ahí está. Enseñan en la Biblia, creen que la Biblia salva. Pero sí es verdad que ustedes dicen que Jesús es el centro del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento. Pero ¿saben qué? Pero no reconocen a Jesús en sus hechos, en su corazón. Jesús estaba hablando de algo. Enseñan, pero no de hecho, sino de palabra. Y en Honduras se nos ha enseñado más de palabra que de hecho. Aquí basta ya las palabras. Hay que actuar, hay que hacer mucho por este país. Te digo, aquí todo está por hacer, por eso es una enorme oportunidad para poder cambiar el país. No podemos seguir señalando sin antes actuar y hacerlo. Estar desde afuera diciendo que los políticos son corruptos no sirve de nada. Tenemos que ir a las urnas, que es el poder que se nos da a través de la democracia, para poder cambiar las autoridades que hoy dilapidan nuestros recursos, que dejan a nuestros niños sin educación, que nos dejan sin salud, que nos dejan sin oportunidades como a vos y a mí, y que nos vemos obligados a salir de nuestra tierra. Tenemos que cambiar ese discurso. No podemos seguir diciendo: yo quiero un cambio, pero no vas a las urnas. El cambio comienza en un país por las urnas, por un cambio de autoridades. El único poder que tiene el pueblo es el voto, Roberto, para poder cambiar las autoridades. Tú le puedes otorgar poder desde España cuando te lleven allá las planillas a la gente con tu voto, pero tú también, siendo consciente, en las próximas elecciones puedes castigar a ese individuo, viéndolo con su accionar y su actuar. Yo quiero dejar de decir que la Biblia salva, quiero decir que Jesús es el autor y consumador de la fe, y que por tal razón yo tengo que servir a mi pueblo, porque Cristo nos dio el mayor ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir, y vos y yo estamos llamados antes dar que recibir. ¿Pensaste alguna vez, Helsi, estando en las trincheras del periodismo,
¿Se te cruzó alguna vez por la mente ser candidato a diputado y luego ser diputado si acaso lo llegas a hacer? Roberto, jamás en mi vida. Esto ocurrió hace menos de un mes. Ay, Roberto, por una situación que nunca me imaginé. Yo no lo busqué, Roberto. Es más, a principios cuando me dijeron que participara, yo les dije, bueno, ustedes quieren un relleno, yo no quiero ser relleno de nadie. Y me dijeron, no, lo que le estamos ofreciendo es algo que está entre las primeras posiciones como candidato a diputado. Y me puse a orar con mi esposa y a principios no lo entendíamos porque no lo queríamos. Y luego se fueron dando una serie de eventos que no buscamos y que Dios nos ha ido manifestando. Hace unos días atrás, hace 8 días, Dios me dijo, no corras tu propia carrera, yo voy a correr por ti. Y yo dije, Señor, tienes que sacar a esa gente que no quiere nada, que está totalmente escéptica, que no quiere nada de elecciones. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo los voy a sacar. Roberto, por esos que ya no creen, por esos que ya tienen una esperanza contra esperanza, por esos que no ven oportunidades, por esos que hablan que Honduras es un país corrupto, por esos que creen que los que llegan solo llegan para robarse el dinero, por ellos estoy aquí, Roberto. Aquí hay una desesperanza abismal, terrible, dolorosa, grosera, inconsecuente, insensata, injusta, casi hasta diabólica. O mejor dicho, diabólica. Aquí robarse los recursos de la gente es tan fácil. Y que alguien aparezca diciendo que ese tipo es inteligente porque se robó los recursos del Estado. Porque eso hacen. Sí, es una situación terrible y créeme que aquí desde el extranjero se ve eso pues sin palabras. La verdad que es algo terrible lo que pasa en nuestro país, las autoridades no de ahora sino de siempre. Y es por eso que te quiero pedir, Helsi, que nos des un consejo a las personas que, como tú dices, hay que apoyarlos, a los emprendedores que están en nuestro país, que están en el extranjero, que urgen de ayuda, que alguien las escuche, que les tienda una mano. ¿Cuál sería tu consejo para este sector que ha sido siempre desposeído? Roberto, Dios sigue siendo Padre, Roberto. Dios sigue siendo nuestro Padre. Y Dios sigue haciendo milagros en la vida de las personas. Dios no dejó de hacer milagros. Dios no dejó de ser Padre. Emprendimos esta empresa con mi esposa sin un tan solo lempira, sin un tan solo dólar, sin un tan solo euro. Vino de alguien que quizás nunca nos conoció y dijo, no sé por qué razón, pero Dios me ha movido a apoyarlos a ustedes. A principio vino de Shanghái, Roberto, desde allá. Y ocurrieron tantas cosas y hemos aprendido experiencias. Luego vino desde Nueva York, Roberto. Y Dios nos ha ido mostrando que la economía de Dios no funciona como la economía del mundo. La economía de Dios consiste en creer, en hablar, en persistir, en insistir, en volver a creer, en volver a arrodillarse, en volver a levantarse y en esperar en Él. Durante muchos años esperamos con mi esposa, Roberto. Y hoy hemos visto los frutos en medio de una pandemia, Roberto. Acabamos de terminar un proyecto con UNICEF, con la Cruz Roja hondureña, Roberto. Okay. Si me preguntas, construimos una enorme cantidad de lavamanos para temas de bioseguridad por si las escuelas vuelven a clases presenciales.
Los llevamos al departamento de Atlántida, donde menos esperábamos, Roberto, que iban a salir recursos. Salieron. Y salieron de una manera que lo hicimos como servicio a Dios. Y ya tenemos nuevas oportunidades más. Nunca me imaginé trabajar para UNICEF. Nunca me imaginé trabajar para la Cruz Roja. Y ahí Dios se manifestó. A usted que está en España, en Estados Unidos, aquí en Honduras, en cualquier parte del mundo, Dios sigue siendo Padre. Usted y yo seguimos siendo sus hijos. Y por muy distante o cerca que esté de su tierra, Dios tiene cuidado de usted. Dios tiene cuidado de sus hijos. Usted y yo nacimos de lo más profundo, de lo interno de la mente y del corazón de Dios. Jeremías 43:1 dice: así dice Jehová, tu creador, yo te puse nombre. Tú no te llamas Roberto Lagos porque tu mamá y tu papá te puso Roberto Lagos. Fue Dios quien te puso Roberto Lagos. Jeremías 43:1 dice: yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Yo te amé, yo te puse nombre, yo te rescaté. Yo te hice habitar en la tierra donde hoy naciste. Si Dios me dice eso, que es el dueño del oro, de la plata, de la tierra, de la plenitud y de todo lo que está aquí en esta tierra, y si yo me arrodillo y le creo y le clamo y tengo un afecto especial, un amor especial por Él, como Él lo tiene por mí sin merecerlo, ¿qué no te dará Dios, Roberto? Si Dios es el dueño de todo. Tu vida le pertenece a Dios, tus hijos le pertenecen a Dios. Todo lo que haces se lo debes a Dios. Todo lo que somos se lo debemos a Dios. El aire, el agua, la tierra. Este hogar nos fue dado por Dios. Así es. Y si Él nos puso aquí es porque tenemos que saber que hay un Padre que cuida de sus hijos. Y yo lo he visto en mí. A usted que es emprendedor, antes de ir al banco, antes de ir a una financiera, antes de ir a quitar prestado, arrodíllese. El dueño del oro y de la plata se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y Él paga bien si usted y yo nos postramos, nos arrodillamos, le reconocemos en todo lo que hacemos. Porque nada es de nosotros. Todo es de Él. De Él vinimos y a Él regresaremos si queremos. Pero también podemos decidir no regresar a Él. Eso es muy claro. Yo te digo, Roberto, tú que estás ahí motivando emprendedores, cuéntales, diles de lo que Dios es capaz de hacer. Mi esposa y yo y mis hijos somos testigos presenciales de eso. ¿Sabes una cosa? Quiero cerrar con esto. Alguien podría decir, yo soy hijo de Dios, soy iglesia. Señores, ser iglesia, ser hijo de Dios, es contar lo que Dios hace a diario en nosotros, a otros. Eso quiero dejar en usted. Dios sigue siendo hoy, mañana, ayer y siempre el mismo. No tiene sombra de variación. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo Padre. Dios sigue siendo un amante eterno. Tal como somos, nos amó. Él nos ama porque de Él venimos. Arrodíllese, póstrese, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Tenga una vida de arrepentimiento diario. Sea hombre con temor santo y verá que Dios paga al 100%, Roberto. Bien, muchas gracias, Helsing, por tus palabras. La verdad que es una enorme reflexión. Todo lo que nos has contado, nos has manifestado. Y solo me resta, pues, darte como decimos nosotros en el medio, darte las cámaras y los micrófonos para tus palabras finales a través de conexión dentro de la página de Periodistas HN. Bueno, a usted que es hondureño y que dentro de poco lo van a enrolar como nos han enrolado nosotros, espero que entienda este término porque así se llama hoy el enrolamiento para una nueva tarjeta
nacional de identificación. Así es. Usted va a tener la oportunidad desde España, desde Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo donde esté, de elegir nuevas autoridades. Pídale dirección a Dios. Porque por estar eligiendo los mismos, estamos como estamos. Esos mismos no han escatimado robarse los recursos del Estado. No han escatimado ver más pobre a su familiar que usted tiene aquí. Pregúntele si hoy tiene para poder comprar, no hay oportunidad de trabajo. La mayor parte de la gente nuestra fue despedida de sus trabajos. Y los que estamos trabajando, pues nos bajaron el sueldo, si no lo sabes. Sí. Así está la situación. Usted hoy tiene que trabajar duro en España, en Estados Unidos, para poderle mandar remesas a sus familiares aquí. Y si tiene hijos, usted lo sabe muy bien. No podemos continuar así. Su voto es el arma de poder que Dios le ha dado para poder cambiar la historia de su país. No señale, no critique, no haga de palabra, hágalo de hecho. De hecho, vaya y vote por aquellos que usted considera que son personas honestas, que son de familia, que son hombres que no dejan a sus hijos abandonados, que son mujeres que no dejan a sus hijos abandonados, a menos que hayan tenido que salir de aquí para darles comida, porque así ocurre, Roberto. Muchas madres, muchos padres se han ido de aquí a España, a Estados Unidos, a trabajar para poderle dar un sustento a tus hijos. Yo creo que tú lo sabes más que nadie. Tú lo viviste. Así es. Tú lo viviste. Y sigues trabajando para tu familia aquí, mandándole remesas. Usted tiene esa arma. ¿Sabe una cosa? Recuérdese de esto. El libro de Hechos es de hechos, no de intenciones. El libro de Hechos de la Biblia es de hechos, de cosas que se hicieron, no de intenciones. Dios no bendice las buenas intenciones, Roberto. Dios bendice los hechos. Dios bendice los hechos. Hoy tenés buenos hijos. ¿Sabe por qué? Porque lo hiciste de hecho como papá. Porque lo hiciste de hecho. Pero si lo hubieras hecho de buenas intenciones, no tendrías buenos hijos. Pero por ser un papá de hecho, es que tienes buenos hijos y tienes una buena esposa. Así es que dejemos las buenas intenciones, que Dios no bendice buenas intenciones, Dios bendice los hechos. A usted, que está allá, le repito, ore, clame, pídale a Dios y que Dios le diga, puede hacer cambios en tu país, puede transformar a tu país, porque seguir en lo mismo, tendremos los mismos resultados, Roberto. Así es, pues muchas gracias, Helsin, por tu tiempo, por tus palabras, por todo lo que nos has contado, y sabemos que Honduras necesita un cambio, pero necesita un cambio urgente y con autoridades nuevas, con personas como tú, con buen corazón, con buenos pensamientos, con un pensamiento futurista y más que todo apoyando a lo que nunca han apoyado en nuestros gobiernos, a la juventud. A todos ustedes, muchas gracias por estar siempre con Conexión. Y un saludo a la distancia, Helsin. Sabes que cuentas con nuestras plataformas para en cualquier momento puedes contactarme. Gracias. Para servirte. Tú ya sabes que siempre estamos a la disposición. Y a todos ustedes, muchas gracias por su tiempo. Un saludo y que estén bien.